muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo y como es tradición, aunque una semana tarde, no hay Keynote de Apple sin que yo haga varios análisis y uno de ellos sabéis que es costumbre invitar al maestro Julio César Fernández que está hoy aquí, en el cual vamos a ver, él se ha autodenominado Grinch tecnológico, ¿vale? No lo veis de verde, hoy lo veis de rojo, pero lo mismo es algo de marketing para diferenciarse del otro Grinch y demás. Porque tiene algunas opiniones que vamos a tratar hoy aquí, porque hoy vamos a hablar del Apple Watch Ultra, vamos a hablar de los Apple Watch Series 8 sensor de temperatura, del SD, de los AirPods y obviamente de los iPhone. Vamos a intentar dejar el precio aparte porque si no nos saldría otro podcast, invitaríamos y eso a Rayo a que nos hablara de inflación y podríamos pegarnos aquí 7 horas, que no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Muy buena, Julio César. Muy buenas, nada, un placer estar por aquí, como siempre, como tú dices, no puede faltar el acompañarte, pues eso, después de una keynote, de estar aquí contigo y echar un ratillo de charla apañada. Charlita apañada, ¿qué te pareció la Keynote en general? Vamos a empezarla así. Se está quedando una tarde que parece que... Como me digas lo de la antigua Grecia, vamos mal, ¿eh? A ver, ¿cómo te diría? Mm, Claros y sombras. yo creo que es la mejor keynote hasta la fecha. A ver. Básicamente, demasiado marketing, ¿vale? Demasiado. O sea, se pasó de frenada Apple. A ver, las presentaciones de Apple siempre están bien, ¿vale? Al final las ves tal y cual, ves las cosas, que si entran, que si salen, siempre están bien, ¿vale? Eso es algo que es un espectáculo, ¿vale? Y perfecto. Pero se pasaron de frenada con el tema del marketing, ¿vale? Se pasaron de frenada con el tema del marketing y ya se está empezando a ver con los primeros dispositivos iPhones que está empezando a tener la gente y se está viendo pues cómo, bueno, pues tal vez la cámara nueva pues no sea tan buena como se esperaba o la enorme diferencia con respecto a los iPhones no es tan enorme como se esperaba. Es decir, todas las reviews que están saliendo, que ya hubo ayer levantamiento de embargo a las 3 de la Ujú. tarde, coinciden en lo mismo. Es un gran iPhone, pero no es una mejora de volverse loco, es una mejora pues de bajo perfil. De hecho, incluso los iPhones 14 Pro si les quitas la isla dinámica, o sea, al final solo hay que hacer un pequeño control, ¿vale? Para darse cuenta de que el iPhone 14 Pro lo que tiene es una pantalla más brillante, ¿vale? Siempre La, encendida. Y la isla. la- siempre encendida, la isla dinámica y la nueva cámara de 48 megapíxeles que Apple parece ser que se ha pasado de frenada, la ha calificado como la Best Mobile Camera Jet. Bueno, pero también sabemos que eso suele ser siempre. Sí, pero normalmente año tras año hay mejoras en las que dices claramente, a ver, sí, es sutil, pero es mejor que la del año pasado. Este año hay determinadas circunstancias donde dices, vale, sí, pero el iPhone 13 Pro hace mejores fotos. Sí, Y eso no había pasado hasta ahora. sí, he visto algunas comparativas donde en algunas situaciones, sobre todo jugando con el nuevo sensor, no termina de reaccionar al menos al mismo nivel que el 13 Pro y da algunas situaciones que es como al menos anecdóticas. Exacto. Entonces, bueno, explicaremos por qué pasa esto técnicamente. Ha sido una apuesta arriesgada por parte de Apple. No estoy diciendo con ello que la cámara sea mala, ni mucho menos, pero es cierto que en determinadas circunstancias la diferencia técnica hace que el 13 Pro esté 0,1% por encima y entonces ya ese mensaje de la mejor cámara hasta la fecha, pues es depende. E insisto, es la primera vez que pasa, ¿vale? Normal, insisto, por el cambio de tecnología, pero es que esto va a pasar igual. Y de hecho, por lo que hemos estado viendo a nivel de rumores,
ya se está hablando de que el año que viene solo los modelos Pro van a tener a 17 y los modelos anteriores van a tener a 16. En mi opinión, los 4 iPhones del próximo año van a tener isla dinámica, ¿vale? Porque esto es algo que ha llegado para quedarse. Lo que Ujú. pasa es que Apple lo está probando y luego, si quieres, comentamos qué posibilidades tiene la isla dinámica, porque tampoco es algo que te vaya a volver loco, ¿de acuerdo? O sea, está muy bien, ¿vale? Está Pero guay tampoco es una visualmente y tal, pero no te aporta nada extra. A ver, sí que aporta un cambio de experiencia de usuario muy importante. El problema es que, para variar, Apple lo ha, entre comillas, capado, por lo menos para terceros, ¿vale? Entonces, ellos sí tienen la posibilidad de hacer más cosas, mientras que tú tienes menos posibilidades. Es verdad que las instrucciones y demás te oí decir que todavía no habían salido y ahora sí, ¿no? Claro, entonces, si tú haces una app que es reproductor de música, automáticamente usando la API del reproductor de música, ya tienes la isla dinámica funcionando desde el primer momento, ¿vale? Que es lo que le pasa, por ejemplo, si tú ahora tienes un iPhone 14 Pro y te pones Spotify, Spotify tal cual está, utiliza la isla dinámica, ¿vale? Y es genial, con su portada, con su tal, porque utiliza todo lo que ya tenía ese elemento. Pero las apps de terceros que tienen que adaptarse, al final la isla dinámica es un widget, ¿vale? Porque es un widget, Sí, usa la misma librería de los widgets, ¿vale? Lo que pasa es que el widget se actualiza por una línea de tiempo. Cuando yo creo en mi aplicación un widget, lo que hago es crear un timeline en la primera ejecución de mi aplicación y le digo, ahora, dentro de 15 minutos, dentro de 30, dentro de 45, dentro de 60, dentro de 75, dentro de 90, ¿vale? Le creo un timeline de saltos de tiempo donde yo quiero que los datos se actualicen. Y cuando esa línea de tiempo muere, la app se ejecuta en segundo plano, recoge un nuevo dato de los que tiene que poner en el widget y lo pone. Perfecto. Pues ahora el cambio de la isla dinámica es que los widgets que ponemos en la isla dinámica tienen dos posibilidades de ser actualizados. Uno, en el momento que yo quiera, a través de ActivityKit, a través de la librería de actividad en la que yo puedo ir mandando actualizaciones sin ser un timeline prefijado, sino en función de eventos, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo típico, ¿no? El partido deportivo en el que hay un gol y entonces lo mando y recibe que ha habido un gol y suma el marcador, ¿no? ujú. Pues algo parecido, ¿no? O incluso un contador que va descendiendo, o la posición del coche que está llegando hasta ti y tal, pues como sucede con las actividades en vivo que ya vimos en la WDC en la pantalla de bloqueo, las cuales ya ha confirmado Apple que llegarán en iOS 16.1 en octubre, que ahora ya está en Sí, beta, está que bien. salió ayer, ¿vale? Entonces, esa es una de las formas. La otra es actualizar el widget a partir de notificaciones push. Es decir, que tú tienes el widget lanzado, lanzas lo que es la isla dinámica lanzada con la opción que sea y lanzas una notificación push desde un servidor, como las que cuando te llega un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que Ujú. te salta, tienes un nuevo mensaje. Pues esas notificaciones push pueden cambiar los datos de la isla dinámica sin que sean notificaciones en sí, ¿vale? Entonces son las dos formas que tenemos. Es lo que hacen los widgets, pero un poquitín más eh, dinámico, valga la redundancia, y con 4 aspectos, es decir, el aspecto reducido, el aspecto de un lado y del otro del lado y el aspecto extendido. Y entonces él se encarga de ir Ha sido cambiando. una forma. Mira, ya que estamos con los iPhones, seguimos con los iPhones. Ha sido una forma, cuando yo lo vi, dije: si no puedes con el notch, únete al notch. De, Sí, de integrarlo, de meterlo dentro y de hacerlo visualmente atractivo para el usuario, ¿no? Que yo creo que eso, yo creo que lo más novedoso, te puede gustar o no, pero más novedoso yo creo que viene siendo esta isla dinámica y el Apple Watch Ultra. El resto están bien o te pueden gustar más o menos, pero los AirPods Pro, con perdón, o la Apple Watch Series 8 no van a ser las grandes revoluciones. Sin embargo, estos dos productos sí que me parece que es algo diferente y algo más fresco. sí, sí, sí. Esa es un poco la sensación que quedó con los Pro y con la isla dinámica, ¿no? Que es un poco lo que yo también ayer comenté en mi Apple Coding Daily,
Porque claro, la pregunta que hay es, vale, pero esta isla dinámica no podía haberla hecho Apple con los dispositivos anteriores. La respuesta es sí, pero claro, uno, no hubiera quedado tan bonita, dos, no hubiera hecho que el iPhone 14 Pro se vendiera como se ha vendido, Ujú. que tuviera unas expectativas para la propia Apple de ser el 85% total de las reservas que se hicieron el pasado día 16. Es que yo, toda la gente que le he preguntado, creo que nadie me ha dicho otro móvil que no sea Pro o Pro Max. Claro, pero porque la isla dinámica está muy bien pensada, ¿vale? Y ojo, la isla dinámica es la típica funcionalidad que necesita al menos un año y o sea, un año de progresión de la propia funcionalidad y al menos dos para que los desarrolladores empiecen a sacarle verdadero partido, Ujú. ¿vale? Pero bueno, la verdad que Pero oye, eh, ya está ahí planteada y además que- planteada y muy bien planteada. y no va a ser una cosa, como dices tú, que se vaya a ir de la noche a la mañana. En principio esto llega para quedarse. Ujú, sí, exacto. De Ah, hecho, como te digo, estará en los próximos iPhones. sí, pero aparte de lo que viene siendo esta isla dinámica, luego los cambios en el resto del iPhone son sutiles. Es decir, en el aspecto son exactamente igual, la pantalla siempre encendida. Estoy viendo que a mucha gente no le está gustando, que está consumiendo... Sabía que iba a consumir batería, pero que está consumiendo más de la esperada. Ya, pero a ver, tenemos que pensar en una cosa muy importante y es, a ver, esto es beta, esto todo es beta, ¿vale? O sea, yo te garantizo que la versión iOS 16.1, la pantalla siempre encendida va a consumir mucho menos Ujú. y el 16.2 consumirá mucho menos, que Apple tendrá un equipo de gente midiendo el consumo que tiene la pantalla, ¿vale? Y, bueno, haciendo que, se Se pueda ir optimice. optimizando. Por ejemplo, si tenemos un Apple Watch y nos alejamos del teléfono, la pantalla siempre encendida se apaga. Ujú. O O si si está en el detecta bolsillo. que lo hemos metido en el bolsillo y el sensor de proximidad se queda tapado, entiende que lo llevamos en el bolsillo, también se apaga. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas, pues está muy bien, ¿no? Esa dinámica que Incluso no tiene sé Apple. si fue Ángel Jiménez de Luis que le vi en Twitter, que incluso si nos vamos a dormir, también al final es capaz de detectarlo y por la noche tampoco está encendida. Claro, porque él sabe los horarios si tenemos programados los horarios de lo que es la hora de dormir, pues lo tendremos, ¿vale? Entonces, pues eso. Y fíjate, pregunta por aquí Jincho Page si la Ujú. isla dinámica no va a ser como un 3D Touch. No, no va a ser, ¿vale? No va a ser porque es un elemento de distinción de la experiencia de usuario en el que Apple ya se ha molestado en poner determinados flujos del sistema para que nos acostumbremos. Es decir, es muy normal que muchos de nosotros utilicemos llamadas, utilicemos música, utilicemos, por ejemplo, la grabadora de voz, utilicemos eh, Temporizadores, temporizadores, no por etcétera. molestar. Entonces, todo eso ya está integrado en la isla dinámica. Entonces, al final, Apple lo ha hecho muy bien porque con las funciones nativas más comunes de uso del sistema, vamos a estar usando la isla dinámica desde el momento cero. Entonces, es una funcionalidad que la gente va a querer, igual que los widgets, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que sí va a seguir, ¿vale? O sea, que creo que otra cosa es que dentro de, no lo sé, otros 5 o 6 años, Apple cambie y de pronto la isla dinámica se convierta en otra cosa. Puede pasar, ¿vale? Obviamente, pero ya es cuestión del ciclo de vida, ¿vale? Pero no como pasó, por desgracia, con 3D Touch, que era algo que, como estaba más del lado de que el usuario quisiera usarlo, Ujú. al final el usuario se olvidaba que eso estaba ahí o no sabía ni que estaba y no lo usaba. En este caso, el propio sistema te va a forzar a usarlo. Sí, es Por como lo tanto, cuando... no va a quedar en agua de Es como borrajas. los gestos cuando pasamos al iPhone X, el deslizar para abrir. O sea, eso vas a tener que hacerlo sí o sí si vas a usar el Claro, dispositivo. efectivamente, son cosas que están integradas en el sistema y al final, si tú estás oyendo un podcast, estás oyendo Spotify, estás oyendo Apple Music, etcétera, ¿vale? Pues vas a tener que tratar con la isla dinámica, ¿vale? Ujú. Entonces, pues en ese sentido me parece que es un muy buen añadido a la experiencia de usuario para darle una nueva vida a la forma en la que manejar el iPhone, ¿vale? Y cuando nos acostumbremos a ella,
va a ser un cambio bastante bueno, ¿vale? No como State Manager, que todavía no lo tengo yo muy claro. Bueno, ese para cuando te invite en octubre, ese para cuando te invite en octubre, que eso traerá tela también. Luego tenemos una cámara de 48 megapíxeles y la pregunta es si no se... O sea, yo cuando hablé contigo, para que la gente lo sepa, estuvimos hablando sobre el tema de las cámaras, porque yo al siguiente día dije, no me termina de quedar claro cómo coño han hecho esto de los 48 megapíxeles con este nuevo sensor, cómo lo harán para el vídeo, cómo lo van a resolver. Pues claro, el problema no es la fotografía, el problema es luego seguir manteniendo una calidad de vídeo que es superior a la competencia, que es donde Apple tiene el fuerte. Claro, si aumentas los megapíxeles, reduces los micrones, entras menos luz y ya se sabe que todo lo que en fotografía ya la luz es jodida, en vídeo se multiplica por 2 por el tema de la estabilización, fotogramas por segundo y compañía. Y claro, yo al siguiente día de la conferencia digo, a ver cómo han hecho esto, voy a ponerme bien en serio, a ver. Y tenía yo, como yo entendía, digo, Julio, ¿esto es así? Me dices tú, sí, es así por esta tecnología. Y dije yo, amigo, pero no quedó claro. Ujú. Es que, a ver, el tema es el siguiente, ¿vale? A ver, hasta ahora Apple nos ha vendido el relato más que acertado, de que las cámaras son mejores cuanto más grande es el sensor, porque más grandes son los fotolitos del sensor, los píxeles. Los fotolitos del sensor son fotolitos digitales que lo que hacen es recoger la luz en subpíxeles de colores, RGB, ¿vale? Entonces, cuanto mayor tamaño tiene cada fotolito, cada píxel de ese sensor, más luz recoge en el mismo tiempo de apertura. Por lo tanto, si tú tienes una apertura de 1.5, por ejemplo, que es la apertura que tiene la cámara principal de los iPhone 14, ¿vale? No de los Pro, una apertura de f1.5 es que durante ese tiempo de apertura tu píxel recoge luz. Entonces, insisto, cuanto más grande, más luz, ¿vale? En ese sentido, el iPhone 14 tiene una cámara principal que es, entre comillas, mejor que la del Pro desde un punto de vista de estrictamente hardware. Porque, insisto, tiene una apertura f1.5 con un tamaño de fotolito de 1,9 micrones, cada uno de ellos, ¿vale? En un sensor estabilizado ópticamente. ¿Qué es lo que sucede con la cámara principal de los iPhones Pro? ¿Vale? Que pensamos todos que esa cámara de 48 megapíxeles sería la cámara de teleobjetivo y resulta que no, que es la cámara principal, ¿vale? Es la cámara gran angular. De hecho, hace doble función, porque hace de gran angular y de Zoom por teleobjetivo recorte 12. de sensor. Exacto, zoom con recorte de sensor, como hace cualquier DSLR, Sí, sobre todo la sí, en el mirrorless. modo Super 35 te convierte y te Exacto. da el 1,5 más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, Cuando tú ves la cámara principal de 48 megapíxeles, es una cámara de 48 megapíxeles, ¿vale? Cuando tú pones más megapíxeles en un sensor, el tamaño de cada fotolito es menor, porque caben menos fotolitos en el mismo espacio. Por lo que Apple ha tenido que ampliar el tamaño del sensor en un 65%, que es una burrada, Y más para un teléfono. más para un teléfono. Entonces, a pesar de aumentarlo en un 65%, el tamaño de los fotolitos de la cámara del iPhone 14 Pro principal de 48 megapíxeles es de 1,22 micrones. O sea, es una mierda, básicamente. ¿Vale? Volvemos a los micrones de hace como 7, 8 años. ¿De acuerdo? Entonces, claro, alguno dirá, vamos a ver, ¿cómo cambia Apple una cámara de 12 megapíxeles con apertura f1.5 y 1,9 micrones en el tamaño de los píxeles en el sensor por una cámara de 48 megapíxeles de apertura 1,78, que es menos, obviamente, por lo tanto recoge menos luz, y encima reduciendo el tamaño del fotolito a 1,22 en vez de a 1,9?
Con lo cual entra menos luz y si entra menos luz o la foto sale más oscura o hay que levantarla a través de sensibilidad y eso hace que la foto sea granulada, para quien no sepa de Exacto. fotografía. Con un montón de ruido de fondo. Ruido de fondo que Apple ha dicho que ha puesto un sensor de aprendizaje, o sea, un algoritmo de aprendizaje automático para hacer una limpieza del ruido de fondo. Aún así, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú ves la cámara es peor. ¿Vale? Es peor. A nivel de hardware, la cámara de 48 megapíxeles principal del iPhone 14 Pro es peor que la cámara del iPhone 14 o del 13 Pro. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿por qué hace Apple esto? Bien, porque la cámara de 48 megapíxeles tiene un truco. El truco es que tiene una tecnología Bayer 4, patentada por Sony, en los sensores Sony Exmor, que lo que hace es que une con una mini lente cada 4 fotolitos en uno solo, consiguiendo un fotolito interpolado que multiplica por 4 los 1,22, al ser un cuadrado multiplica en x e y, por lo que lo duplica, y consigue un fotolito de 2,44 micrones, que es mucho más que 1,9. Pero, obviamente, para hacer fotos con los fotolitos de 2,44, tiene que hacerlas a En 12 cómo megapíxeles. a cuatro veces menos de resolución, 12 megapíxeles. Por lo tanto, ¿la cámara del iPhone 14 Pro es de 48 megapíxeles? No, Se es de puede 12. forzar a los 48 megapíxeles. Claro, tú puedes hacer, por eso, el modo forzado es solo ProRAW. Cuando tú tires fotos con el iPhone en modo normal, todas tus fotos van a ser de 12 megapíxeles y van a interpolar en esa apertura de f1.78 los 4 fotolitos para utilizar un fotolito enorme de 2,44. Pero tener un solo fotolito de 1,9 a tener 4 interpolados no es lo mismo. Ujú. No da la misma calidad. Da más calidad. A ver, estamos hablando de una calidad que solo alguien enfermo, como yo, o como alguien que sepa de fotografía, o como Cristo, vamos a ver la diferencia. Para el común de los mortales le va a poner una foto y la otra y va a decir, Pues yo lo veo bien. como decían como me puso Ángel Jiménez en el meme este de The Office, son la misma imagen, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? O sea, va a ser indistinguible para la mayoría de la gente. Pero la realidad técnica detrás de eso es que la cámara técnicamente está usando un truco y por lo tanto no es tan bueno 1,9 micrones real en un solo fotolito que 2,44 haciendo unión de 4. Ese es el riesgo que ha tomado Apple y que hace que en determinadas circunstancias de buena iluminación, el iPhone 13 Pro o el 14 sean capaces de tomar fotos que a ojo de un experto parecen mejores o Dan son más mejores, detalle. ¿vale? Dan más detalle. Ahora, tú puedes coger el iPhone 14 Pro, hacer fotos en modo ProRAW y sacar la foto de 48 megapíxeles. Pero como no tengas condiciones buenas de luz, Vas de culo, porque son 1,22 micrones, 1,78 de apertura. O sea, es sí, una encima cámara de es que hace las lentes este año 7 han años. bajado en apertura. No se han igualado. Claro, exactamente. Entonces, es una cámara de hace 7 8 años. O sea, te va a hacer una foto como las que hacía un iPhone 6. Claro que también ese es el truco luego para luego saltar al vídeo, utilizar esos 12 megapíxeles de esa manera y resolverlo todo igual. Exacto, Y así exacto. tengo 48 megapíxeles para los que quieren fotos y la misma calidad de vídeo suprema para los que quieren mantener el vídeo. Y si tienes una buena iluminación, la cámara de 48 se va a comportar muy bien y vas a poder hacer fotos con un detalle brutal. Y si no tienes tan buena iluminación, la cámara interpolada con el Bayer 4 te va a resolver muy bien la papeleta y te va a sacar muy buenos detalles, aunque haya poca iluminación. Pero en condiciones de buena iluminación comparado con el iPhone 14, el no Pro o con el 13 Pro, ¡ñeh! Es ponerse quisquilloso y lo peor de mi vida es que yo he entendido todo lo que ha dicho Julio, que de hecho lo hemos hablado en privado y demás,
Y lo he entendido, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Qué triste estar aquí hablando de esta mierda. Pero lo peor es que me parece interesante, porque yo incluso pensaba que lo iban a resolver, como también ha hecho Sony, por movimiento de sensor. Que coja el sensor, lo mueva 4 las veces que sean necesarias, a través de los giroscopios, y luego hacer una composición, y así mantener el mismo sensor. Pero lo ha hecho de esta forma, o sea, es una apuesta por parte de la compañía de vamos a hacerlo así, entendemos que es mejor así. Y en la mayoría de situaciones es mejor, pero no en todas. Ujú. Y como la diferencia es tan sutil para la mayoría, y al final el iPhone es en su mayoría para la gente de la calle, de a pie, pues es un buen salto. A mí me gusta porque es un riesgo que ha corrido Apple apostando por una nueva tecnología y buscando la forma de mejorar las fotos en bajas condiciones de luminosidad. Entonces, por ahí chapó, perfecto. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que eso de que es la mejor cámara que... Sí, sí, es la mejor cámara. Pero a nivel de resultado, porque tiene ese pequeño truco del almendruco, básicamente. Contado y explicado, señores. Aunque tendréis vídeo próximamente en el canal. Lo que pasa es que esta semana no me da la vida, igual que a Julio, pero para nada. O sea, estamos a tres manos. Pero eso es un poco. Y luego ya por cerrar los iPhones, pues el iPhone 14 y 14 Plus, pues básicamente son un iPhone 13, Sí. Y 13 grande. pero, a ver, para ser más exacto, yo creo que la forma que mejor tiene la gente de entenderlo es que el iPhone 14 y 14 Plus son el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, pero con una cámara menos. Tal cual. Tienen la misma exacta pantalla que el iPhone 13 Pro del año pasado, o que el El 13 Pro mismo chip. Max. Tienen el mismo chip, tienen la misma memoria RAM, tienen la misma cámara principal de Ujú. 1,5, de f1,5, estabilizada ópticamente por el sensor, Ujú. ¿vale? Y con 1,9 micrones, que la cámara que tenía el iPhone 13 y el 13 mini era peor, no era tan buena como la de los Pro, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el iPhone 14 y 14 Plus son el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, pero quitándoles la cámara teleobjetivo. Ya está. Eso es el iPhone. Yo de... Dime. No, no, eso. Y luego, pues, bueno, sí. Y como bien dice Jim Page, Pero no tienen sin promotion. Sí, sí. promotion. Exacto. Yo, fíjate, auguraba que, porque ya Minchi Kuo y demás están empezando a decir que no han, las ventas del 14 y el 14 Plus no han sido tan buenas. Para mí que el Plus lo iba a hacer, pero creo que no le ha sentado nada bien salir más tarde y la subida de precios. No vamos a entrar ahora en el precio, ¿vale? Pero obviamente tener un precio más alto y además con la inflación y demás, le podía haber restado puntos, porque hay mucha gente que quería pantalla grande simplemente porque quiere ver TikTok a lo bestia, pero no quiere pagar el plus de irse a la gama Pro. Pero en China le han dicho a Apple, Apple, tú no podés hacer todos móviles. Elige uno que va después. Fenomenal. Venga, tiramos. Y entonces Apple ha dicho, vale, pues me vas a dar después el Plus porque prefiero que la gente por el ansia viva me compre el 14, que es el que menos sentido tiene este año. Sí, yo de hecho diría Ya que para está. el 14 cógete un 13 más económico. Sí, sí, sí. De hecho, ya sabéis que el 13 y el 12 valen lo mismo porque el del 13 que vale lo mismo que el 12 es el mini, no es el 13-13, Ujú. ¿vale? Pero bueno, en ese caso siempre va a ser mejor un 12 o un 13 que los 14. Insisto, también depende A nivel del dinero relación que queremos calidad-precio estamos gastar. hablando. Exactamente. Lo que pasa que el problema aquí es, bueno, el tema del precio bueno, pues ha pasado lo que ha pasado y que Apple ha repercutido el tema de la inflación y el tema del cambio euro-dólar, cosa que, como decía el otro día Oliver en su directo, si lo razona fríamente, es es una nota como para darse cuenta del gran problema que tenemos. Es decir, ¿Apple tiene margen para comerse la inflación en todo el mundo y ayudar?
a que la gente se pueda comprar un nuevo dispositivo de manera más económica, ¿vale? Apple tiene margen para comerse esa inflación, lo tiene de sobra. Ujú. Ahora, si se come esa inflación, te garantizo que en la Q3 de este año, cuando salgan los Sí, resultados el financieros, trimestral no sale igual. el trimestral no sale igual que el del año pasado. Entonces, si no sale igual que el del año pasado o superior, problema en bolsa, pérdida de valor, bla, 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 Y bla, bla, bla. seguramente muchos de esos directivos para el siguiente trimestre sean todavía más agresivos y muchos proyectos de I+D que están ahí pendientes de un hilo digan, ni de coña, dame beneficios. Y beneficios que son, pues me parece a mí bastante locos, ¿vale? Que no. Pero bueno, eso ya es otro Eso tema ya... aparte. Sí. Y no es un problema de Apple, es un problema de toda la industria a nivel general y de la búsqueda del beneficio por el beneficio y a la locura y al máximo y a dámelo todo y a ganar más ejercicio tras ejercicio. Y eso pues es algo que en algún momento tendría que romperse. Tendría que romperse. Yo, sinceramente, creo que en algún momento sería una muy buena cura de salud para alguna compañía o incluso para la propia Apple encontrarse con que la gente responde que no. Cuidado Que que la- eso pueden ser las gafas, ¿eh? Que ya lo hemos hablado tú y yo. Bueno, a ver, las gafas Apple ya ha dicho, si hacemos caso a los rumores, de que va a ser el producto que menos van a vender de todos, ¿vale? Incluso menos que el Mac Pro, que es el producto que menos vende Apple, ¿vale? O sea, el producto que menos vende Apple es el Mac Pro. Lo vende menos que los AirTags o que los HomePod Mini o que cualquier... O sea, el producto que menos vende Apple es el Mac Pro, por razones obvias. Pues ellos ya saben que las gafas van a vender aún menos. Pero ¿cuál es el tema? Que las gafas tienen que salir ya. Las gafas tienen que salir ya porque si no, no puedes poner a los developers a A hacer cosas currar por ahí. y a adelantar trabajo. Por eso. Lo que pasa es que en vez de sacarlas diciendo que es un dev kit Ujú. y que es un Y dispositivo luego de enseñando la versión experimentación, final meses etcétera, después, es todo de pues lo que golpe. van a hacer es sacarla para que los fanboy de más fanboy pues se las compren y bueno, pues hagan un poquito más rentable el producto. Pero las gafas que veamos en enero tienen un objetivo muy claro, que es que todas las compañías de desarrollo del mundo se compren al menos una, como la mía, ¿vale? Ese es el objetivo. Hablando de objetivos, objetivos deportivos, Apple Watch Ultra. No ¡Ay, Pro. ay, qué bonito mi peluco! Mira, me compré un peluco aquí muy grande. Ha salido grande el niño, ¿no? Bueno, la Nos ha gente que lo salido ha un visto, 49 milímetros, ¿eh? la gente que lo ha visto en directo dice que no es tan grande. ¿Vale? Yo iré a verlo el sábado. Esto es como todo, depende con quién lo compare. Depende, saber, si lo comparas con Jordi, pues a lo mejor resulta que es pequeño, ¿no? Si lo comparas con... Depende, ¿no? ¡Ding dong! Pero- Han saltado los dos rombos. Entonces, a ver, es un... es algo nuevo, ¿vale? Y eso Es yo un reloj creo... para mí una categoría diferente. O sea, están dentro del Watch, Sí, pero no tiene nada que ver con un SE o un 8 que es como normal y versión económica. Esto es como dentro de los Watch otra cosa aparte. pero a mí me gusta que independientemente de que sea más o menos feo para quien lo mire, ¿vale? Esto es como todo, ¿vale? O sea, es feo, depende con quien lo compare, ¿no? Pero el cómo está pensado para poder ser usado con guantes en situaciones más extremas, en la resistencia que tiene a el agua, a la humedad, las pruebas de certificación militar que ha pasado, Su en el que cristal han zafiro, congelado el pantalla reloj. grande, Claro, han pantalla más congelado el reloj, brillante, lo han SOS. descongelado, lo han tirado de no sé dónde, lo han metido en arena, lo han enterrado, han hecho burradas con él, ¿vale? Y es un reloj que tiene certificación de grado militar, o sea que, vamos, Ujú. más resistente imposible, con caja de titanio, con su pantalla de zafiro, con su, en fin, con su LTE incluido por defecto en todos los modelos. Pues eso, está bien, ¿vale? Y luego pues tiene el tema de el tema del sensor de profundidad para buceo deportivo y de temperatura del agua, que también pues está...
está curioso. Está Entonces, completo. O sea, yo creo que es un reloj para quien quiere llevar el Apple Watch un paso más allá en el deporte. Quien quiera sí, hacer deporte un poquito más en serio. No creo que sea para irte a la montaña una semana ni tal, porque la batería es que no te dura eso ni de coña. Ni deportes extremos de... Sí. pero va a haber mucha gente que lo va a comprar sin para hacer tumbing. O sea, va a haber mucha gente no deportista que lo va a querer, ¿eh? Sí, sí, a ver, lo estético dentro de los relojes deportivos, no de los relojes normales, a mí me parece bonito. Y a mí me gusta. Yo si fuera por mí, tendría, si tuviera pasta, creo que se lo dije a Sergio Nava, yo tendría de lunes a viernes el Ultra para hacer deporte y todo mi cacharreo diario, porque mi Apple Watch llega muerto a final del día. Y luego tendría los fines de semana uno normal para pasear. A ver, ¿sabes cuál es el problema que tiene? Porque yo tengo Pero yo un... sí hago deporte, Julio, no me vayas a decir que yo no. A ver, yo tengo un Series 4 y me he planteado el cambiar al 8. Yo tengo el Serie 5 y a ver si vamos a coincidir. Cuéntame. Pero claro, ¿a mí qué es lo que me sucede? Me sucede que yo he pensado, ya que estoy, a lo mejor es el momento de pasarme al acero. Sigue, sigue, que me suena la película. Pero digo, y ya que estoy, si me paso al acero, el acero viene con LTE, ya incluido. Ujú. Y el acero tiene pantalla de cristal de zafiro, igual que el Ultra. Y por un poquito más... Y claro, tú dices, pues me compro el Series 8 de acero inoxidable con la band que viene por defecto, que tiene el LTE y que tiene tal, y por supuesto de 45 milímetros. Y de pronto ves la factura y dices, hostia, es que son 50 euros menos que el Ultra. Y tiene menos batería, menos resistencia, menos... Claro, es que eso mismo, quitando la parte de diseño, que luego yo creo que es también lo que acaba definiendo por un lado o por el otro, ¿no? Pero el Ultra yo no lo veo tan mal de precio para que no sea de usuario aluminio básico. Claro, entonces, pensar que por solo 50 euros más ya te trae todo lo que trae el Series 8 y además trae más batería y trae los sensores deportivos, trae un mejor estancado para Más agua, etcétera, pantalla. etcétera, más pantalla, mucha más luminosidad, Ujú. porque 2000 recordemos nits. que recordemos que la pantalla del Apple Watch Ultra tiene es infinitamente mejor que la del Series 8. El Series 8 llega a picos de 1600 nits, el Ultra llega a picos de 2000, igual que el iPhone 14 Pro, ¿vale? Entonces, hostia, es que son muchas diferencias, muchas pequeñas diferencias para ser solo 50 pavos. Es decir, me da la impresión que uno, o Apple ha tirado abajo los márgenes del Ultra para colocarlo mejor en mercado y que la gente piense como nosotros, que por 50 euros más me compro el Ultra, ¿vale? O se han pasado de vueltas con el precio del de acero. Es que a mí me pasó me pasa exactamente eso, pero además, porque yo tengo un Serie 5, pero claro, a 2 entrenamientos, 3 diarios, la batería del mío ya está diciendo goodbye. Y dices tú, vale, estaba esperando por esta generación. Y luego veo el 8, el sensor de temperatura, pero poquita cosa más. Dice, bueno, venga, ¿qué hago? ¿Me pillo un 8 o me pillo un SE? Pero claro, yo por ejemplo sí valoro mucho la pantalla siempre encendida para el tema deportivo y demás. Es muchísimo, muchísimo más cómodo. La gente dirá, es una estupidez, vete todos los días al gimnasio de tu vida durante meses y meses y meses y verás como al final agradeces. Pero bueno, digo, vale, el SE no tiene pantalla siempre encendida. Pues venga, me voy por el 8. Pero como dices tú, joder, no quiero aluminio, quiero un poquito más tal, para que me aguante un poquito la pantalla de zafiro. Porque mi Apple Watch Series 5 también es que tiene un par de buenos rayajos de lo típico, deporte, gimnasio, yo en la montaña muchas veces y demás, pues ya tiene sus buenos picos. Me voy por el de acero y dices tú, joder, pensaba, en mi cabeza me pasó el SE y de repente en 2 minutos he estado en el Ultra. Sí. Y no te podrás creer la cantidad de gente que le pasará como a nosotros y automáticamente dirá, pues para eso me pillo el Ultra. Yo no me pillo el Ultra, ¿vale? Porque yo ni soy usuario, ni me gusta el diseño, ni nada, ¿vale? Pero reconozco que, insisto, o el Series 8 está demasiado inflado, o el Watch está demasiado tirado hacia abajo para que sea más competitivo.
o las dos cosas a Bueno, la vez. eso te iba a decir. O un poquito de cada. Ujú. Claro, porque es que el Series 8 encima se le esperaba un poquito para que el precio luciera un poquito de cambio de diseño, aquello que hablábamos de los bordes más No, planos, no sé. Se quedó igual tiene y el sensor de el temperatura. sensor de temperatura que, bueno, pues para el tema de, bueno, a ver, ya se supone, ¿no? De hecho, la OMS, ¿no? Salió el otro día diciendo que ya se acabaron el COVID. Tal. O sea que, bueno, esperemos. Yo es que Sí, bueno, pero yo me cogí una faringitis la semana pasada que yo hice la Keynote yo con fiebre. yo no me fío, tú sabes que yo no me fío de ningún político ni organismo de ningún tipo. Entonces, bueno, pues ese es el kit, ¿no? Que si te da fiebre por algún tipo de enfermedad o lo que sea, pues te va a poder controlar, ¿vale? Recordemos que el sensor de temperatura es basal, ¿vale? No te va a decir, Explica eso. ¿está usted a 36,5 grados? No, el sensor de temperatura no mide eso. El sensor de temperatura va a tomar muestras de tu temperatura cada 5 segundos durante un tiempo determinado, probablemente unos días, hasta que aprenda cuál es tu temperatura media. ¿Vale? Porque normalmente nosotros siempre tenemos una temperatura que puede subir o bajar con un rango de 0,1 Ujú. centímetro, de 0,1 grados centígrados. Entonces, cuando aprende cuál es mi temperatura media, a partir de ahí empieza a medir las, los picos de subida y bajada. ¿Vale? Y como dice Gincho, cuando te estás calentando, te dice, oiga, que esto esté subiendo. Claro, cuando tienes la página delante y te vas a comprar un nuevo Apple Watch, dice, ¿te estás ¿Sí? calentando? Te estás calentando, te has subido 2 grados. Entonces, claro, si tu temperatura media, a no ser que seas un zombie, lo normal es que tengas 35 mucho, 36 poco, ¿vale? Es lo normal más o menos. Pues entonces, obviamente, si subes 2 grados, pues oye, fiebre puede que tengas, ¿no? O sea, pero solo mide las variaciones de temperatura sobre una temperatura base. De hecho, es No te que... dice Sí. tienes 38. Es que a mí me llamó la atención cuando directamente dijeron hay sensor de temperatura y empiezan a hablar del tema de las aplicaciones del sensor, que en este caso lo han hecho con la ovulación. Y no explicaron, como otras veces, de cómo han recogido los datos, cómo los han analizado, la tecnología que hay detrás y qué aplicación vas a poder verlo. No, no, no. ¡Fum! A la aplicación práctica que es el tema de la ovulación y yo, ¿por qué no lo explican? Lo contaron muy rápidamente. A grandes rasgos, el tema de la ovulación se mide de manera natural. Es decir, Ujú. tú te vas midiendo la temperatura con un termómetro que tenga una buena sensibilidad y te la mides la temperatura durante determinado rango de tiempo. Sigue, 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 sigue. Y entonces, durante esos rangos de tiempo vas literalmente apuntando en una libreta. ¿Vale? Vas diciendo, a tal hora estaba a 36,8, a tal hora estaba a 36,9, a tal hora estaba a 36,7. ¿Vale? Entonces, esas, esos cambios de temperatura que tú vas midiendo manualmente, llega un momento en el que sabe, un médico que se dedique al tema de la, de la fertilidad, etcétera, etcétera, ya sabe más o menos interpretar esos datos y entonces más o menos te puede decir, bueno, pues yo creo que dentro de un par de días y tal, dependiendo de la fecha en la que te ha venido el periodo, tal, el día que acabaste, el no sé qué, pi, los cambios de temperatura, pues a ti te debe tocar más o menos el 24, ¿vale? Esto sucede hoy día, ¿vale? Pues Apple lo que ha hecho es ese cálculo de la vieja, de la cuenta de la vieja que se hace hoy día, ¿vale? Pues automatizarlo en base a eso, ¿no? En base a ver pues los cambios de temperatura que entonces más o menos te dice, pues bueno, yo creo que para el día 22 más o menos con los cambios de temperatura que tiene Ujú, y la información que me has ido poniendo, exacto. cuáles son las fases de tu periodo, pues yo creo que puedes ovular tal día, ¿vale? Esto te garantizo que va a haber algún hombre que va a intentar simularlo para probar cuándo va a ovular él. O sea, esto lo sabemos todos, pero bueno, en fin, esto es algo que está enfocado a las mujeres y creo que es bastante práctico, creo que Sí, es sí. una muy buena idea. Y de hecho yo Es conozco, una forma además de aprovechar un sensor que ya que va a estar ahí, pues oye, sácalo de eso, otro partido. de hecho hay yo conozco muchas mujeres que utilizan esta utilidad desde hace ya un año, cuando se puso la app de ciclos,
pues Sí, yo para también. llevar un control, etcétera, etcétera. O sea que es bastante Y que práctica además luego tiene y la es muy facilidad rápida a la de... hora de meter los datos, ¿no? Sí, que no solo es fácil eso, sino que luego coges, vas al ginecólogo y dices, esto. Y lo ve todo de un plumazo. Bien ordenadito, bien tal. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es una opción interesante, pero bueno, pues aquí el gran salto será cuando se consiga, si es que se consigue en algún momento, el tema de glucómetro, Sí, que pero ahí ya va a ser eso algo ya sí que va a importante. ser una cosa disruptora. Ese Pero sí que claro, puede Apple pedir lo... Si es el primero, puede pedir lo que quiera. pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque tiene su aquel, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ver el tema. Y terminamos, aunque sea en un periquete, con los AirPods. AirPods que Muy igual... bonito. A ver, es una evolución de lo que tenemos. No hay más. Mira, yo lo que no soy capaz de entender, ¿vale? Porque se me escapa, y de hecho es un dato que aún desconozco, es por qué Apple no habló del tema de la calidad del sonido. Exactamente, ahí vamos. Apple dijo en un momento determinado en la presentación high band, eh, creo que fue, sí, high quality o high no sé qué, Sí, como que se oía bandwidth. mejor, pero no hizo referencia ni al Bluetooth No, 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 5.3, ni los dijo, codecs, ni... pero dijo literalmente banda, o sea, ancho de banda muy alto, ¿vale? Pero luego no habló nada del Bluetooth. Claro. Entonces, para el que le pille de sorpresa, todos los iPhones 14 y todos los Apple Watch y todos y los AirPods Pro 2, es decir, todo lo que se presentó el pasado día 7, todo soporta Bluetooth 5.3. Y con Bluetooth ello... y con ello soporta el códec LC3, el cual está incluido en iOS 16, ¿vale? El códec LC3 es un códec que permite, para que la gente se haga una idea, el Bluetooth dentro de su propia norma de transmisión de sonido tiene dos códecs, el Advanced Audio Coding, que es el que usa Apple, y el SBC, que es un códec que ya está en desuso, que es el códec que se utilizó cuando salió el famoso Bluetooth 2.0 que soportaba el tema de la música, de enviar música estéreo. Esos AirPod Max que tú, AirPod Max que tú tienes, ¿vale? Soportan inalámbricamente 256 kilobits como tope de ancho de banda en Advanced Audio Coding, porque el Bluetooth anterior al 5.2 no soporta más ancho de banda en ese códec, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que para esos AirPod Max que tú tienes ahí, hay una beta que tiene el LC3 metido. Y es algo que yo no sabía hasta que escuché tu análisis. Es lo que tú me dejaste loco con eso. ¿Vale? Entonces, no sé qué puñetas ha hecho Apple con eso, porque teóricamente el códec LC3 no está disponible en ninguna versión anterior a Bluetooth 5.2, por lo que no sé si el chip de comunicación que tiene o el módem que tiene de Bluetooth en los AirPods Max podría ser actualizable por firmware y podría pasar a ser 5.2 en vez de 5.0. Que No es, tengo ni idea. que es algo que lo que tú y yo ya hablamos aquí cuando salieron los AirPods Max y te pregunté, ¿se podrá esto corregir por firmware? Y tú me dijiste, difícil porque tendría que estar grabado en el chip antes. Claro, a ver, tendría que estar grabado en el chip o que, a ver, tú puedes poner una ROM, que es un Read Only Memory, que es un chip que tiene una función concreta, que es lo que hacen todos los teléfonos, que es lo que hacen todos los auriculares. Yo le pongo un chip que ya está pregrabado y que me da la función de un Bluetooth 5.0. Entonces, eso es inactualizable. Es Bluetooth 5.0 y es Bluetooth 5.0. Si quieres Bluetooth 5.2, tendrás que comprarte un cacharro nuevo. Ahora, Apple ha metido en vez de una ROM una EPROM, que es una ROM programable que bajo determinados procesos de actualización permite reprogramar esa ROM y ponerle otro programa nuevo, y eso permitiría pasarlo a Bluetooth 5.2. No tengo ni idea. Ni idea. Claro. Claro, ¿cuál es el key de la cuestión? El key de la cuestión es que iOS 16 tiene el códec LC3 y el códec LC3 es capaz de llegar a anchos de banda de 990 kilobits por segundo, que es el mismo tope que tienen los LDAC
de mis amigos, los Sony XM4, XM5, XM3. El códec LDAC de Sony, que no existe en Mac porque es propietario de Sony. Si queremos usar ese códec, solo funciona en Android, ¿vale? Entonces, eso permitiría emitir en Apple Lossless música en calidad CD a 768 kilobits por segundo. 16 bits. 16 bits, 41, 44 o 1 kilohercios, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, un CD utiliza 1411 kilobits por segundo, ¿vale? Si yo comprimo en calidad sin pérdida una señal de 1411 kilobits por segundo, me da una señal de aproximadamente, ¿vale? Unos 400 y pico kilobits, más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que dependiendo del tipo de música, se puede comprimir algo más o algo menos. Por lo tanto, normalmente se lleva a un ancho de banda un poquito superior y estaríamos hablando a lo mejor de 512 kilobits, 640, ¿vale? Probablemente se ponga en 640 para tener una conexión más estable y sobre todo tener un pico mayor, ¿vale? Se negocia una velocidad de 640 o incluso de 768, ¿vale? Pero requiere al menos algo menos de 500 kilobits porque el lossless tiene una compresión de datos de 1.3 aproximadamente y entonces podríamos escuchar música en calidad CD sin pérdida, es decir, se transmitiría comprimido. Pero la calidad sin pérdida es como cuando llega un punto zip, que lo comprimo, ocupa menos, pero cuando lo descomprimo obtengo el mismo exacto dato que yo comprimí. No pierdo ni un solo byte de información. Pues el lossless es lo mismo. Yo comprimo la onda de sonido, pero luego la descomprimo cuando llega a, o sea, yo cojo el sonido en mi teléfono, lo comprimo, lo envío y cuando llega al auricular lo descomprimo y lo reproduzco sin perder ni un solo byte de esa calidad CD. Eso con el códec LC3 de Bluetooth 5.3, con los nuevos iPhone, los nuevos Apple Watch perdón, los AirPods Pro de segunda generación, se puede conseguir. ¿Tiene Apple activado el códec LC3 de Bluetooth en el sistema? No se sabe. ¿Lo soporta Apple Music? No se sabe. ¿Lo va a poner en funcionamiento, lo va a permitir para que lo puedan usar apps de tercero? No se sabe. No se Y sabe claro, nada, es que porque no esa es la han dicho historia. nada. Que un poco a nivel de hardware podrían los AirPods tenerlo, incluso actualizables los AirPods Max, pero falta que a nivel de software terminen de actualizar o activar todas las piedras de todos los caminos para que se haga el camino entero. Exacto. Para que no solo Apple Music se oiga a más calidad, porque el códec LC3 también es capaz de reproducir música en 24 bits, en calidad con pérdida, ¿vale? Ahí ya no hay calidad lossless, pero aún así la diferencia en la calidad de sonido va a ser importante, ¿vale? Claro. Entonces, claro, aquí la gran pregunta es, ¿por qué Apple no dijo absolutamente nada de nada, aunque su hardware está preparado? ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que esto lo han dejado aparcado porque no les ha dado tiempo a terminar todo lo que tienen que hacer Y lo están preparando hasta que lo tengan todo listo. y cuando ya lo tengan todo listo, en un iOS 16.2 o punto .3 saldrán y dirán, uy, que tenemos no sé qué. Probablemente cuando lancen, porque al final acuérdate que tienen ahí un servicio de música clásica Sí, sí, que compraron hace a año y pico, punto de 2 años. salir, ¿vale? Y que ya se ha visto en varias betas que Apple Music va a tener una parte de música clásica, puede que estén esperando a que esa funcionalidad ya esté preparada para lanzar el servicio de música clásica y entonces ya decir, con el nuevo no sé qué tal y cual podrá oír usted música como si estuviera en el auditorio, igual que sus CDs, tal y cual, pero claro, a lo mejor ahora no está todavía preparado. Es mi teoría, pero vamos, insisto, no lo sé. El caso es que a nivel de hardware, todo lo presentado el pasado día 7 está preparado para música en calidad sin pérdida, de calidad CD o música en 24 bits con calidad con pérdida, cosa que hasta ahora no se podía con los Bluetooth, con los estándares de Bluetooth que teníamos, pero no parece que no está activado, que no está encendida el interruptor. Claro, porque es que si no, lo suyo hubiera sido
pues sacar pecho de ello, decir, estos AirPods vale tal, y con la nueva actualización, y además los AirPods Max, no sé cuánto, y la gente decir, vale, bien, todo lo que pasó entre los AirPods Max, Apple Music HD, que no se llevaban y demás, parece que se solucionó. No dijeron ni mu. Nada. Que además sería una cosa que tú pondrías lo primero en tu página web. O sea, AirPods Pro, segunda generación. Disfruta del audio lossless en la mejor calidad con Apple Music, no sé qué. Nada, no pone nada. De los AirPods, lo único raro que salió fue Hailey subiendo al tren. Quien no se haya visto Severance, no vamos a... Que lo vea. Y luego salió también el glitch cuando acabó. Sí, sí. O sea, Así que poco más. A mí lo del audio me dejó un poco como raro. Yo creo que es eso, que no les ha dado tiempo. Ahora mismo Apple tiene todos sus esfuerzos metidos. En el próximo mes, en enero. Tiene todos sus esfuerzos metidos en la estabilidad de la versión actual. Que yo he de decir que este lanzamiento de iOS 16 es uno de los mejores que ha habido hasta pues casi desde iOS 12, ¿vale? O sea que no ha habido nada. Obviamente a alguien siempre le pasa algo. Y la batería. Pero es que eso lo corregirán enseguida, ¿vale? O sea, son cositas. De hecho, ya hay una versión 16.01 para los 14 y 14 Pro, ¿vale? O sea, eso lo van a corregir enseguida, ¿vale? O sea, yo el tema de la batería, yo tengo el 16 desde hace más de una semana y no he notado. Bueno, sí, a ver. He notado que antes me llegaba a final de día sobrado y ahora me llega ya con la batería en. Pero es que es una primera versión, o sea... Pero es que es una primera versión y también hay que tener en cuenta que hace una indexación de los datos, que hace una indexación del sistema, que tal, en fin. Pero sí, que la batería tiene algún tipo de proceso por ahí que hace que dure algo menos, ¿vale? Pero aún así, aparte de eso, el sistema va fenomenal, ¿vale? Entonces, yo no le pongo pega en ese sentido. Pero los esfuerzos ahora mismo están en eso, en lo que salga en octubre, ¿vale? Y bueno, pues también en el tema del casco para enero. Buah, no se nos queda bonito año y principio de año ni nada. Sí, básicamente. Así que poco más, ¿no? Como se decía. Yo es que te veía tan lanzado que digo, el poco más lo va a decir y me va a cerrar el podcast y ya estaba escuchando la musiquilla de tu podcast de terminando. Y digo, qué guay, me ha puesto hasta la cortinilla de cerrar. Pues eso. Nada, básicamente es que como ya te he comentado, pues para que lo sepa también la audiencia, tengo ahora otra cosa a las 7 y por eso, y además pues así, dicho, pues una horita así. Bueno, pero Julio, despídete bien y dinos a la gente que lo tienen, como no, en las partes descripciones y demás, dónde te pueden encontrar. Pues a ver, si queréis saber mucho, pero mucho, pero mucho más de lo que hemos hablado aquí, como 4 veces más de lo que hemos hablado aquí, tenéis mi podcast Apple Coding, que está en Cuonda, cuonda.com/Apple-Coding-medio, donde tenéis el mega análisis, que solo dura 4 horas y 18 minutos, apenas. Y Eso en dos caminatas se oye. Por eso, doy todos los detalles con respecto a todo lo presentado el pasado día 7. También podéis encontrarme en el podcast de Apple Coding Daily, también en Cuonda, en el podcast Neveganacer con mi amigo Oliver Navani y también también en Cuonda en Café Swift, si os gusta el tema del desarrollo. Tenemos otro podcast con mi amigo Arturo Rivas sobre desarrollo en entornos Apple. Y luego pues en mis directos en Twitch, todos los sábados a las 7 de la tarde, hora peninsular, en twitch.tv/Apple Coding y luego pues, podéis seguirme si queréis en Twitter como @jcfmunoz. Y si os interesa el desarrollo, queréis aprender desarrollo, programación y hacer vuestras propias aplicaciones y cómo funciona la isla dinámica, pues podéis pasaros por Apple Coding Academy. Así que, pues eso. Y poco más. Pues muchas gracias por Julio. Todo eso lo tenéis, como no, en la descripción. ¿A quién llevas este sábado? A un chaval muy apañado. Es un chaval muy apañado que sabe bastante el tema y tal. Así que si queréis oír una segunda parte de la charla, pues el sábado estaremos el amigo Cristo y yo en Apple Coding, en twitch.tv/Apple Coding, pues dialogando, contestando las preguntas que haga la gente, etcétera, y revisando un poco, ya no solo lo que vimos el 7, que ya lo tenemos un poco más visto, sino yo creo que va a ser casi más interesante lo que está por venir, ¿vale? O sea, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Vale?
qué va a pasar en octubre, qué vamos a ver, si va a haber Mac, si no los va a haber, si va a haber M2, si no lo va a haber, M2 Pro, M2 Max, no se sabe muy bien, etcétera. Y luego, pues, a ver qué es lo que nos. Así que haremos un pequeño repaso. Y que si queréis, estáis invitados el próximo día ya 17, ¿no? Es sábado, Sí, creo que a las 7 17. de la tarde, o sea, pasado mañana, a las 7 de Ajá. la tarde en twitch.tv/Apple Coding. ¿Ok? Pues Julio, gracias por pasarte, gracias a todos los que han estado en el Y chat, que ha habido mínimo como 40 personas escuchando nuestras locuras. Y como digo, el sábado te habrá el doble de locuras en el canal de Julio de Twitch. Así que todo el mundo os quiero ver allí porque paso lista. Paso lista, ¿eh? Y pongo positivo, negativo, patito feliz, patito contento. No, así que cuidado. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. chao, chao.